Buen día, es una alegría estar juntos aquí en la iglesia. Es bueno venir y reunirnos. ¿Cómo están, hermanos? Espero que estén muy bien. Es una alegría poder estar con ustedes para este tiempo de compartir las Escrituras. Hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones en el libro del profeta Malaquías. Durante los siguientes meses vamos a sumergirnos en un estudio de este maravilloso libro. Así que estén preparados, hermanos. Domingo tras domingo, cada uno de nosotros, llegamos hasta la iglesia buscando alimento espiritual. Queremos escuchar la palabra de Dios, queremos conocer más de Él, ¿no? Y también queremos ser edificados. Entonces nosotros venimos para aprender más. Y es cierto, venimos gozosos, venimos alegres, porque primero vamos a honrar a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a alegrarnos en Él. Y en segundo lugar, porque vamos a reencontrarnos con nuestros hermanos, vamos a tener un tiempo de comunión con ellos, como hemos hecho ahora con Marcelo, ese tiempo de comunión, de recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Así que estamos contentos, venimos así a la iglesia, ¿no es verdad, hermanos? ¿Sí? Sí, este es un tiempo especial, pero no siempre es igual, porque muchas veces vienen a nuestras vidas tiempos de sufrimiento, ¿sí? Vienen a nuestras vidas tiempos de quebranto, de angustia, y cuando viene esto, el dolor toma nuestros corazones. Y para colmo de males, en ese periodo de dolor, de tristeza, siempre hay un tiempo largo, es mucho tiempo. En esos momentos nuestra fe se tambalea, ¿sí? Y no sabemos cuándo va a terminar esos momentos de dolor, de tristeza, de aflicción. Y entonces nosotros en estos momentos preguntamos: Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué sucede? ¿Por qué viene este tiempo de dolor, este tiempo de aflicción? Señor, trato de servirte, trato de amarte. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Se han preguntado así, hermanos? Sí. Y saben, no solamente nos preguntamos, no solamente estamos preguntando, al mismo tiempo, nuestra relación, nuestra comunión con Dios comienza a entrar en una indiferencia, comienza a entrar en dejadez, entra en una apatía, en una decadencia espiritual. Estamos aquí en la iglesia, es cierto, vamos a la iglesia constantemente, también es verdad, pero nuestro corazón está angustiado, nuestro corazón está afligido, está triste. Y de alguna manera nosotros, hermanos, comenzamos a pensar que Dios está siendo injusto con nosotros, que Dios se olvidó de nosotros y que no estamos recibiendo todo lo que debería darnos. Así que en nuestra vida entra el rencor, entra el dolor y vivimos una situación difícil. Y saben, hermanos, en este tiempo de Malaquías estaba sucediendo algo igual, ¿sí? Estaban sufriendo. Por favor, abran su Biblia en Malaquías capítulo 1, verso 1. Vamos a dar lectura a eso y espero que estén dispuestos a leer algunos versículos porque vamos a introducir el libro hoy día. Vamos a ver todo lo que tiene Dios para nosotros. Así dice la palabra de Dios, Malaquías capítulo 1, verso 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Contra Israel, dice la palabra. Vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a inclinar los rostros donde están. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús queremos esta mañana agradecerte por este tiempo de reconciliarnos contigo, Señor, de poder participar de la cena, Señor, recordando que tú has venido y has hecho algo especial por cada uno de nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, porque sin merecerlo tú nos has amado y has dado tu vida por nosotros. Señor, muchas gracias. Ahora queremos rogarte que nos ayudes a ver este tiempo de la palabra, a discernir lo que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender lo que estaba sucediendo en ese tiempo del profeta Malaquías y para qué nos sirve también aprender de esto. Queremos rogar que guíes con tu Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos des entendimiento, Padre. Rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Hermanos, el título para la prédica de esta mañana es El mensaje de Dios para su pueblo. El mensaje de Dios para su pueblo. Y saben, a medida que vayamos avanzando en el estudio del libro, vamos a encontrar a un pueblo de Israel desmotivado, a un pueblo de Israel resentido. Vamos a poder ver a los israelitas llenos de enojo, de rencor contra Dios. Y también vamos a distinguir esa oposición, esa hostilidad que había de los israelitas hacia la palabra, hacia la ley de Dios. En esos momentos los israelitas estaban practicando injusticia, estaban practicando violencia, inmoralidad, deslealtad entre ellos mismos. Y estaban afectando a sus amigos, afectaban incluso familiares. Hermanos, los israelitas estaban en una espiral, estaban cayendo y cayendo. Así que Dios tiene que hablarles, ¿no? Tiene que llamarles la atención. Y esa maldad, hermanos, de los israelitas era hacia su prójimo. Imagínense, hacia su prójimo y también hacia Dios. Pero debemos preguntarnos cuál era la razón por la que Israel se encontraba resentido. ¿Cuál era la razón por la que Israel estaba enojado, rencoroso contra Dios? Bueno, para entender esto, nosotros tenemos que recordar el contexto histórico del libro. Tenemos que recordar qué estaba sucediendo. En el año 586 antes del Señor, Jerusalén y su templo fueron destruidos por los babilonios. Muchos ciudadanos, muchos de Israel, fueron llevados cautivos a Babilonia. Más tarde, en el año 538, antes del Señor, los persas habían derrotado a los babilonios. Y muchos de los judíos que habían estado en cautiverio regresaron a Judá, regresaron a la capital, hasta Jerusalén. El nuevo templo fue reconstruido y dedicado más o menos en el año 515. Todos los que llegaron estaban animados, ¿no? Tenían ganas de volver a reconstruir todo el templo. Así que lo dedicaron en ese año, en el 515 antes del Señor. A esas personas que regresaron de la cautividad se les llamaron judíos. Y continuaron siendo una nación pequeña bajo el control de otras naciones más poderosas. Malaquías es el último libro más bien del Antiguo Testamento, y se ha escrito después más o menos de 100 años de la reconstrucción del templo, más o menos para el 450. ¿Sí? Dios no volvió a hablar ninguna cosa, no volvió a dar revelación alguna después de esto, por 400 años. ¿Se imaginan eso, hermanos? 400 años de silencio. El nombre Malaquías significa mi mensajero, no lo olviden, Malaquías significa mi mensajero. Ahora, ellos habían regresado hasta Jerusalén, pero ¿cuál era la expectativa que ellos tenían de aquellos que habían regresado? ¿Qué estaban esperando ellos? ¿Qué esperaban los israelitas? Sus expectativas, hermanos, eran altas. Estaban esperando, una vez reconstruido el templo, las murallas y la ciudad, finalmente venga Dios, Jehová de los ejércitos, se manifestara a su pueblo. Eso estaban esperando. Además, los israelitas estaban esperando que se vaya cumpliendo las promesas que habían hecho los profetas Isaías, Ezequiel, Jeremías, de una era mesiánica de prosperidad, una era de paz, de un culto restaurado, de que estén sirviendo al Señor. Eso estaban esperando. Además, en su corazón, en su mente, ellos pensaban que ellos iban a, que esas naciones que los oprimían iban a estar bajo sus pies. Esperaban que el Mesías esté en su trono, sentado, gobernando, dominando a las demás naciones de la tierra. Pero a pesar que todo estaba reconstruido, a pesar que habían trabajado mucho, a pesar que tenían el templo, no estaba el Mesías. A pesar que estaban reconstruidos los muros, los enemigos estaban alrededor. Además, no eran una nación libre, ni gobernaban a otros. Es más, los impuestos bajo el control persa eran sumamente altos. El pueblo estaba en una condición económica inaguantable. Y esa situación les estaba llevando hasta la desesperación. Muchos tuvieron que entregar sus propiedades.
Otros vendieron a sus hijos para ponerlos como en esclavitud, como esclavos. Vinieron etapas de sequía, plagas en los cultivos, causaron hambrunas. Como podemos ver, la vida de los israelitas tenía un contexto desolador. La situación era terrible. Y saben, hermanos, tal vez muchos podemos juzgar mirando hacia atrás, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta gente sea tan terca? ¿Cómo podían haber desconfiado del Señor? ¿Cómo no le podían desobedecer? Pero yo les pregunto, hermanos, a cada uno de ustedes, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué harías tú, hermana? Si tuvieses 5 años de dolor, si tuvieses 10, 20 pasando una situación difícil, ¿cómo estaría tu corazón? ¿Cómo estaría tu relación con Dios? Entonces el ambiente, el contexto de vida era difícil. El pueblo había entrado en un letargo, en una decadencia espiritual. El pueblo honraba al Señor, escuchen bien, honraba al Señor con sus labios, pero su corazón estaba frío y alejado de Dios. Y cuando yo medito en esto, cuando yo pienso en esto, veo mucha semejanza, mucha similitud, y pienso que es la misma situación la que está viviendo la iglesia hoy en día. Hermanos, nuestro Padre sabe que necesitamos dirección. Hermanos, nuestro Padre sabe que nosotros necesitamos esas instrucciones específicas. Saben que necesitamos aliento, ánimo. Sabe que necesitamos escuchar de su palabra y no solamente escuchar, sino entender lo que Él tiene para nosotros. Ahora entonces, la pregunta para todos nosotros es, ¿qué quiere que aprendamos hoy día al revisar este libro, al comenzar a estudiar este libro? ¿Qué quiere que aprendamos? ¿Qué tiene Dios en su corazón para cada uno de nosotros? ¿Qué piensan que tiene? El Señor desea que aprendamos 2 verdades importantes. Primero, en este libro vamos a ver palabras de reprensión al pueblo. Y en segundo lugar, vamos a ver palabras de amor también a este pueblo. Entonces yo quisiera que juntos veamos la primera verdad que tiene para nosotros. Dios y las palabras de reprensión. Versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El contenido de todo el libro está resumido en este verso. El profeta Malaquías está redactando en una forma de discusión. Hay una interacción entre las acusaciones y respuestas que se intercambian entre Dios y el pueblo. Hermanos, la palabra profecía literalmente significa peso o carga. El término nos está enseñando que es una sentencia agobiante, de tal manera que nosotros podemos traducir como una carga dura que trae sufrimiento. Hermanos, la desobediencia había generado gran tristeza, había generado dolor, una carga, un peso en el Señor. Y lo que Él iba a hablar y lo que Él iba a manifestar al pueblo de Israel es algo pesado, es una denuncia, es una sentencia fuerte contra Israel. Pero en el contexto, la carga, el peso, también fue para Malaquías y para el pueblo. Para Malaquías porque necesitaba predicar, y ciertamente para el pueblo porque necesitaba escuchar esta profecía. En cualquier tiempo, en cualquier lugar, a nadie le gusta predicar un mensaje que no sea popular. Nadie quiere decirle al pueblo lo que está pasando. Nadie quiere decirle que está haciendo mal, porque piensan que se van a enojar contra ellos. Nadie quiere decir ese mensaje de que se arrepientan y que deben volverse al Señor de todo corazón. Y eso es lo que Malaquías tenía que anunciar. ¿Se imaginan lo que tenía que decirles? Pero como les decía, a nadie le gusta hacer esto. Y saben, hermanos, la tendencia en ese tiempo, en la iglesia cristiana en general, es predicar mensajes livianos, palabras bonitas, pensamientos positivos, mensajes que acarician, que miman el ego de los creyentes, que los llevan a ser indiferentes en sus convicciones. Y además, lamentablemente, la idea de pecado casi ha desaparecido de muchas iglesias.
Cuando se habla de pecados, por ejemplo, algunos ya no cometen adulterio, ahora se llama una pequeña aventura, ¿sí? Algunos han llegado a aceptar la fornicación y les parece que está bien, la homosexualidad, el divorcio. Se aceptan bromas de mal gusto, chistes groseros, obscenos que salen de boca que dicen ser creyentes. Y lo triste de todo esto es que el pecado es parte del ser humano, es una ambición interna de satisfacer un deseo personal por placer momentáneo. Tanto los israelitas, hermanos, como nosotros, los creyentes, necesitamos escuchar esta profecía. Había mucho pecado, estaban cometiendo constantemente pecados contra el Señor. Y seguramente sería una carga, sería un peso para ellos y para nosotros. Porque después de la reprensión, después de la exhortación, el pueblo tendría que tomar una decisión, tendría que hacer algo. Podría escuchar, podría meditar, arrepentirse y volverse a Dios, o simplemente endurecer su corazón y recibir de parte de Dios la consecuencia de ese endurecimiento, de esa rebeldía. Ahora yo quisiera que desde ese momento pasemos a ver el contenido de las palabras de reprensión que Dios establece contra el pueblo de Israel. Podemos encontrar 6 controversias, 6 debates. Y veamos la primera controversia, la primera disputa. Y esa disputa es acerca del amor de Dios. Capítulo 1, versos capítulo 1 y 2. Vamos a leer. Dice así: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Eso es lo que les está preguntando. En ese momento de la historia, el pueblo de Israel estaba pensando que Dios no lo amaba. Claro, tenían dificultades sociales, dificultades económicas, ellos estaban en dolor. En otras palabras, los israelitas se estaban equivocando, estaban totalmente errados. Ellos estaban yendo contra Dios. Ellos, hermanos, en ese momento comenzaron a valorar el amor de Dios con base en los beneficios, con base en las riquezas que ellos poseían. En otras palabras, ellos midieron el amor de Dios según lo que tenían. Y como tenían mucha pobreza, ¿qué significaba? Significaba que Dios no los amaba, o que los amaba un poquito nada más. Estaban totalmente equivocados. Hay una segunda disputa en el libro. Va desde el capítulo 1, verso 6, hasta el capítulo 2, verso 9. Y en esta ocasión Dios acusa a los sacerdotes y al pueblo de abandonar, de despreciar y de profanar el templo. Para entender un poco de esto, vamos a dar lectura al capítulo 1, 6 hasta el 8 y al verso 13. Dice así la palabra de Dios: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Los israelitas no entendían. Los israelitas no entendían. Ellos estaban pensando que el sistema de sacrificios que Dios había impuesto, y cuando ellos hacían estos sacrificios, le estaban haciendo un favor a Dios. Eso es lo que ellos creían. Que cuando ellos daban, ¿no?, era para que Dios esté satisfecho.
Cuando ellos daban, era para que Dios esté feliz. Pero Dios les iba a enseñar que no era así, que estaban pensando mal, estaban errados. Él no necesitaba las ofrendas para sustentarse. Él no estaba complacido o contento con sus ofrendas. No es así, hermanos. Todo lo contrario. Ellos tenían que recordar, tenían que aprender que daban las ofrendas para testificar, para afirmar y asegurar que todo el tiempo estaban siendo sustentados por Dios. Entonces, lo que Malaquías está exponiendo es que el ofrendar era una acción de gracias para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Era un testimonio público de lo que Dios hacía por ellos. Sin embargo, los israelitas lo habían convertido en un rito más y no los respetaban. Traían ofrendas vergonzosas, traían ofrendas desagradables, animales enfermos, impuros, los que habían robado. Y eso era la muestra, esa era la prueba que no estaban valorando ni honraban a Dios. Pero el pueblo no era el único que estaba equivocado. También estaban equivocados los sacerdotes que administraban el templo en ese tiempo. Ellos se habían extraviado. Ellos eran encargados de enseñarle al pueblo a no traer cosas malas. Pero como a ellos ya no les importaba las cosas de Dios, no solo lo toleraban, sino que participaban de estas formas de adoración corruptas, podridas delante de Dios. Ahora esta enseñanza también es para la iglesia. Hermanos, por si acaso, Dios nos da primero y nosotros damos nuestra ofrenda después para la obra y según lo que Él nos ha prosperado. Él se glorifica a través de nosotros. Cuando nosotros traemos la ofrenda, Él se glorifica. Pero debemos recordar, hermanos, nosotros no ofrendamos de lo que tenemos, no es así. Ofrendamos de todo lo que Dios nos ha dado. Las ofrendas son un acto de adoración. Eso es lo que es una ofrenda. Así que no debemos olvidarnos. Pero hay una tercera disputa. La encontramos en el capítulo 2, versos 10 al 16. Y en esta ocasión Dios acusa a los hombres de traición. Ellos eran desleales a Dios. Estaban siendo totalmente desleales a Dios, pero también a sus esposas. Lo que por supuesto el pueblo niega, ¿no? Incluso se siente ofendido. Vamos a leer el versículo 10 y 11 del capítulo 2. Dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Eso es lo que estaba pasando. Los israelitas eran desleales a Dios, al pacto, casándose con mujeres de otras naciones. Ahora, los judíos se podían casar solo entre judíos. ¿Por qué? Porque Dios no quería que su pueblo se contaminara con ídolos de otras naciones. Y saben, hermanos, lo más triste es que ellos estaban divorciando de sus esposas. Y el Señor les llama la atención diciéndoles en el versículo 13 y 14, dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. A ellos, a los israelitas, no les daba pena, no les importaba juzgar y condenar a sus esposas. Las abandonaban y finalmente se divorciaban para casarse con mujeres extranjeras más jóvenes. Pero, hermanos, ¿cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo se puede explicar la actitud? ¿Acaso ellos no sabían sobre el pacto? ¿Dios no les había enseñado? Sí, les había enseñado, ¿no?
Lo que pasa es que ellos estaban autoengañando en sus corazones, en su mente, en su pensamiento. Estaban seguros que tenían una buena relación con Dios. Y todo lo demás no les importaba. Y saben, hermanos, lo mismo pasa en la iglesia de hoy. Al creyente le basta pensar que tiene una relación buena con Dios y lo demás no le importa. Pero ¿cómo se puede explicar esta actitud? ¿Cómo? El anterior domingo, en la prédica de Pablo, escuché algo que me hizo pensar mucho. No sé si lo recuerdan. Él decía algo así: la iglesia puede ser un lugar sumamente peligroso. La iglesia puede ser un lugar sumamente peligroso. Y cuando escuché yo me pregunté, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? O sea, ¿por qué puede ser peligrosa la iglesia? Y claro, él empezó a explicar y explicó y todo estaba claro. Recordemos un poco. Él decía, puede haber personas que asisten a la iglesia, a la comunidad, incluso pueden estar involucrados en ministerio, pueden estar cantando, levantando las manos en la iglesia, pueden estar en este culto, dar sus ofrendas, pueden pensar, tengo una buena relación con Dios, estoy haciendo bien las cosas, cuando eso no es verdad. Ese cristiano no es verdadero. Nunca ha escuchado la voz de Dios, no adora a Dios, no ama a Dios. Dios no es su pasión ni su prioridad. Cristo no es su Señor. Tal vez puede decir, yo soy cristiano, tengo una buena relación con Dios. Pero saben, hermanos, no podemos engañar a Dios, no le podemos engañar. Él ve la realidad de la vida de cada uno de nosotros. Nosotros podemos decir, somos cristianos, tenemos una buena relación con Él. Pero si no tenemos una buena relación con el prójimo, no sirve de nada. Estamos perdidos. Una cuarta disputa que va desde el capítulo 2, 17 hasta el capítulo 3, 5. Comienza con los israelitas acusando a Dios de abandono, de negligencia contra su pueblo. Le acusaban a Dios de ser injusto. Capítulo 2, versos 17. Dice así: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquier cosa que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué pregunta, no? ¿Dónde está el Dios de justicia? Saben, debido a esa ceguera espiritual por el pecado, el pueblo estaba cuestionando la justicia de Dios. Y en su opinión, Dios no hacía nada contra los injustos, no hacía nada contra los malvados. Los israelitas en su mente creían ser tan buenos, porque tenían una buena relación con Dios, que no merecían sufrir. Ellos decían, tenemos buen corazón. Y en su ignorancia se comienzan a comparar con los malos. Y decían, ¿qué más podemos hacer? No sirve de nada ser justos. No sirve de nada ser buenos. Porque los malvados están prosperando más que nosotros. Así que tal vez si nosotros vivimos igual que ellos, seguramente vamos a recibir prosperidad. ¿Qué les parece ese pensamiento? Y en este contexto, la respuesta de Dios es que Él va a enviar un mensajero que va a preparar al pueblo para la venida del Mesías. Les dice además que vendría el Mesías como fuego para purificar a su pueblo. ¿Se imaginan eso? El versículo 5 del capítulo 3 dice así: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Así que el Mesías iba a venir como fuego. Va a venir para remover la idolatría, la inmoralidad sexual del pueblo y toda esa injusticia que estaban haciendo ellos. La quinta disputa. Hay un encuentro, o sea, esto se encuentra en el capítulo 3, versos 6 al 12. Dios llama a volverse a Él.
Capítulo 3, verso 7 dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Esa pregunta es interesante. ¿En qué hemos de volvernos? Esto introduce a uno de los temas más conocidos en el ámbito cristiano, pero también a la vez un tema que es mal entendido en Malaquías y en general en toda la Biblia. Y ese tema es la fidelidad del pueblo de Dios en los diezmos. El profeta Malaquías acusa a los israelitas de apartarse de sus leyes y les dice que eso viene desde sus padres. El pueblo se había caracterizado por su infidelidad a Dios, claro está, y también su desobediencia a los mandatos que él había dado. Ahora, el apartarse de los mandamientos del Señor puede ser algo gradual, puede ser un proceso lento. Pero algo que podemos ver es el hecho que, aunque el pueblo ha sido desagradable con Dios, ha sido insoportable delante del Señor, Él mantiene su misericordia. Y saben, les ruega, les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El llamado que Dios hace a su pueblo es que vuelva a una relación continua de amor con Él. Regresen a mí, vuélvanse a mí, eso les dice. Y junto con esta exhortación persuasiva viene una promesa segura, una promesa clara y firme de Dios. Y dice, yo me volveré a vosotros, yo me voy a volver, mi rostro se va a volver hacia ustedes. Esa es la misericordia de Dios, esa misericordia que derrama a ese pueblo. Pero ¿saben lo que responde el pueblo? Vean lo que dice: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Versículo 8, así les responde el Señor: ¿robará el Señor a Dios? Perdón, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Eso es lo que les responde el Señor. El versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Saben, en los planes de Dios estaba bendecirles, estaba darles todo. Pero solo los iba a bendecir si ellos regresaban a Él, si ellos buscaban una relación genuina con Él, si el pueblo volvía a Dios. Ahora, si nosotros meditamos bien esto, era normal que en sus vidas no haya ningún tipo de fruto. Realmente ellos habían dejado de honrar a Dios en sus corazones. Y saben, necesitaban volver, necesitaban regresar. El pueblo le estaba robando a Dios. Y no es el diezmo, sino la honra y la gloria que Él se merece. Y saben, eso es en el ámbito espiritual. Y también se ve en el ámbito material, ¿no? Era muy triste. Ellos no estaban dando. Ellos no daban del fruto de sus esfuerzos, no daban de sus recursos materiales, de los frutos de sus cosechas. Ahora, de nuevo, una vez más, Dios no necesita de esas ofrendas, no necesita de los diezmos de Israel, no necesita de lo que ellos tenían para enriquecerse, todo lo contrario. Dios iba a recibir eso porque Él había hecho una demanda a ellos. Esa era su ley. Pero el pueblo de Israel no entendía esto. Estaban completamente alejados. La última disputa está en el capítulo 3, versículos 13 al 18. El pueblo acusa a Dios y dice que servirle no tiene caso. Versículos 13 al 15 vamos a dar lectura. Dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? El 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad,
no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ellos estaban preocupados de las personas que estaban fuera, de los malvados, de esos orgullosos. Los veían teniendo éxito en la vida. Y saben, tenían envidia de lo que ellos veían. Entonces ellos acusaban a Dios de no hacer nada por ellos. Y saben, hermanos, la respuesta de Dios en esta parte del libro no es un discurso, sino más bien les cuento una historia corta acerca que de ese pueblo hay un remanente fiel en Israel. Les dice de esas personas que temen al Señor, que aman reunirse y hablar acerca de Dios, de cómo honrarle, de cómo servirle. Y les dicen, esos, los que están buscándome de corazón, los que me buscan y me van a hallar. ¿Sí? Les dice, ellos son mi especial tesoro, porque están dando una respuesta buena hacia el Señor. Ahora, lo malo, lo peligroso de este proceso que estaba teniendo el pueblo de Israel es que ellos se habían desviado, ¿sí? Se habían desviado cumpliendo los mandamientos externos nada más. Y eso era vano, porque habían llegado a ser ritos religiosos, fríos, ¿cierto? No servían, su corazón estaba alejado de Dios. Hermano, estas palabras de reprensión deben hacernos meditar, reflexionar. ¿Cómo estás viviendo en este tiempo, hermano? ¿Tu vida de verdad refleja, muestra ese Dios que nos amó? ¿Estás honrando a Dios? ¿Eres fiel? Cuando das tus diezmos, ¿eres fiel? ¿Mides la fidelidad de Dios, el amor de Dios por lo que tienes en tu billetera, en tu cuenta? No sé. ¿Cómo estás midiendo el amor de Dios? ¿Estás contento con esa relación que tienes ahora con Él? ¿Tienes relación con los demás? No solamente con Él, porque podemos engañarnos. Cada uno de nosotros debemos tomar la determinación de agradarle a Dios, de vivir una vida honesta delante de Él, una vida de bien, luchando contra el pecado. Ahora, si no lo estás haciendo, hermano, yo te animo. Puedes volver a Dios, eso es lo que nos dice. Puedes pedirle que te ayude, que te perdone. Podemos pedirle que nos auxilie. Podemos pedirle que nos ayude, porque todos nosotros le fallamos. Todos, y muchas veces nos equivocamos, pecamos, mucho. Pero si nosotros vamos en humildad a Él, estoy seguro que nuestro Señor nos va a perdonar. Él es misericordioso. Él nos ama. Hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? Tal vez estás autoengañado. Tal vez ha venido dolor a tu corazón por mucho tiempo. Y cada vez estás diciendo, Dios no me ama. Cada vez estás más alejado de Él. Porque no solamente son tus palabras, sino tus acciones. ¿Cómo estás, hermano? Podemos volvernos a Él. Podemos regresar a Él. Y saben, su promesa es que va a volver a nosotros. Él nos va a mirar a nosotros, nos va a perdonar, nos va a ayudar. Ahora, la idea es que si nosotros escuchamos, lo hagamos. Pero quisiera ver la segunda verdad que encontramos en el libro de Malaquías. Y esa segunda verdad es Dios y las palabras de amor. Vamos a volver a recordar el versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Hasta ahora Malaquías nos ha mostrado un mensaje de Dios para su pueblo donde tiene palabras de reprensión. Estas palabras de reprensión, por si acaso, no son la opinión de Malaquías. No es el parecer personal del profeta. Él no pensó, estas palabras le van a venir bien al pueblo. No. Más bien, es la intervención de Jehová, es la intervención de Dios, son las palabras del Señor. Por lo tanto, si son las palabras de Dios, son autoritativas. Él tiene todo el derecho de pronunciarse al pueblo que Él ha adquirido, con quien hizo un pacto, a quien le dio la ley, a quien entregó un territorio, les dio los profetas y prometió bendiciones. Él tiene todo el derecho. ¿Saben? Si Dios no hiciera esto,
Si Él no se pronunciara delante de la indiferencia espiritual de su pueblo, Él no los amaría. Pero como sí es su pueblo, Él tiene interés en formar un pueblo santo, un pueblo que le obedezca, que tenga pasión por Él. Un padre que tiene un hijo alcohólico y drogadicto, siempre está reprendiéndole, siempre le llama la atención, siempre está en discusión con su hijo. Pero no solamente esto, ese padre también le ama y está preocupado por él. Por eso es la reprensión, por eso le llama la atención, por eso le dice que por favor deje de hacer esto, que vuelva a la casa, que sea alguien de bien. Ahora, hermanos, si un padre terrenal puede hacer esto, ¿cómo es nuestro Padre? ¿Qué hace nuestro Padre por nosotros? Él nos ama. Él nos ama más y por eso nos da palabras de reprensión. Sí, nos llama la atención, nos advierte. Él quiere que vuelva nuestro corazón a Él. Pero también nos da palabras de vida. Hermanos, todos nosotros, la iglesia de hoy, también le pertenecemos al Señor. Somos la continuidad de ese pueblo. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. También nos dice que Él nos amó, que nuestro Señor se sacrificó. Hermano, hermana, Él pagó por nuestros pecados. Él nos redimió. Y saben, nos llama a una vida santa, a una vida rendida a sus pies. Y aunque es una profecía, y esta profecía es un peso, una carga, vemos que Dios está preocupado. Vemos a un Dios amoroso que se acerca a su pueblo, que va a Él, que va en su búsqueda. Es verdad que va a decirle muchas cosas difíciles, muchas cosas duras, fuertes, que vamos a ir estudiando semana a semana, mes tras mes. Sin embargo, hermanos, también tiene palabras de alivio para nosotros, palabras de esperanza, palabras de amor. Y saben, muchos estudiosos han llegado a la conclusión que la tesis de este libro, o el tema de todo el libro, es el amor de Dios por su pueblo. Cuando revisamos el libro de Malaquías, nos damos cuenta que desde los primeros versículos nos dice que el amor de Dios se puede comprobar, se puede comprobar. Vemos el capítulo 1, verso 2, dice así: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? ¿Qué les parece esto? Yo amé a Jacob, dejé de lado a Esaú. Dejé de lado. Yo los he elegido, yo los he llamado. Eso es lo que está diciendo Dios. Así que podemos comprobar por nuestras vidas que Él nos ha llamado, que Él nos ha elegido. Él ha dado su vida por nosotros. Pero también nos enseña que el pueblo no puede gozar del amor de Dios porque el pecado está impidiendo hacerlo. Sin embargo, por amor, Dios va a enviar al Mesías. El capítulo 3, verso 1 dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por amor, por los pecados, porque el pueblo era inútil de poder volver a Dios, a Él mismo, iba a enviar al Mesías. Iba a enviar al Mesías. Por amor. Y termina diciendo que Dios va a renovar el amor de los hijos de Israel. Capítulo 4, versos 5 y 6 dice así: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso es lo que nos está diciendo. Cada palabra de la profecía de Malaquías muestra el amor de Dios. La intención del mensaje de Dios para su pueblo es que ellos sepan que son amados,
Y en consecuencia, saber que son amados, sabiéndose que son amados, respondan en arrepentimiento, en fidelidad, con esperanza en Dios. Eso es lo que busca. Es cierto, hermanos, hay varias reprensiones, hay muchas llamadas de atención para el pueblo de Israel y también para nosotros. Sin embargo, Dios nos dice, yo los he amado. Y todo lo que voy a decir en esta profecía, yo te lo digo porque te amo. Procede de mi amor por ustedes. Mi amor se inició desde la eternidad y va hasta la eternidad. Mi amor es eterno, no tiene fin. Yo los elegí incondicionalmente. No había nada especial en ninguno de ustedes y yo los amé. Eso es lo que nos dice Dios. Y aunque nosotros escuchamos este maravilloso mensaje, hermanos, aunque nosotros escuchamos que Dios nos ama, muchas veces caemos en ese terrible error, en ese terrible pecado de que Dios no nos ama. Dios no nos ama. Eso es lo que pensamos. Por ejemplo, cuando viene una enfermedad a uno de nuestros familiares, a un familiar cercano, ¿qué decimos? ¿Por qué, Señor? Creo que tú no me amas. O cuando viene una enfermedad a tu propio cuerpo, ¿qué dices? ¿Cómo respondes? Cuando no tienes trabajo, cuando hay mucha dificultad en el mismo matrimonio, ya sea del esposo o de la esposa, o cuando hay mucha dificultad en la familia con los hijos. En esos momentos vemos nuestra debilidad, vemos nuestra apatía, estamos enojados y pensamos que Dios no nos ama. Y saben, el error que cometemos, nos comparamos con aquellos que aparentemente les está yendo todo bien y caemos en ese pecado de cuantificar el amor de Dios, ¿no? Queremos cuantificar cuánto me ama Dios, cuánto. Y a veces en nuestro pensamiento, cuantificar es cuánto tenemos de dinero, qué posesiones tenemos, cuánto de dinero tenemos en nuestros bolsillos o en nuestras cuentas. Pero si realmente, hermanos, cada uno de nosotros queremos saber cuánto nos ama Dios, entonces, hermanos, nosotros debemos mirarle a Él. ¿Sí? Si queremos saber cuánto nos ama, debemos reflexionar en la cruz del Calvario. Debemos mirar la cruz, debemos entender qué pasó ahí, porque es en ese lugar donde podemos ver el amor de Dios, el amor de nuestro Salvador. Saben, Dios nos amó de tal manera que ha dado la vida de su Hijo por ti, por mí, sin que no lo merezcamos, hermanos. Esas son palabras de amor de Dios. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado hoy día? Muchos de nosotros tenemos seres queridos enfermos, pero eso no quiere decir que Dios no nos ama. Eso quiere decir que nos volvamos a Él, que busquemos su rostro. Él nos va a dar amor. Él nos va a hacer entender que tiene un plan para nosotros, que en su providencia está pasando esto, que a Él no se le ha salido las manos esta situación. Él nos conoce, sabe de nuestras imperfecciones. Por eso hay una reprensión para nuestra vida. Pero además de esa reprensión, hay amor para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta información, hermanos? ¿Arrepentirnos? ¿Buscar el rostro de Dios? ¿Meditar en la cruz? ¿O tal vez se nos va a pasar? Y ya. ¿Qué vamos a hacer? Debemos pedir a Dios que nos ayude. Nosotros solos no podemos. Dios es el único que nos puede impulsar a amarle más. Y si tenemos que dar a la obra, también dar a la obra. Pero no se olviden, no damos porque el Señor necesita. Damos porque el Señor ya nos ha dado antes. Ya tenemos para dar porque Él nos ha bendecido con trabajo, con salud. Hermanos, vamos a pedirle en oración que Dios pueda refrescar esa experiencia de ese amor que Él ha tenido con nosotros. Que Él pueda abrir nuestros corazones, nuestras mentes a esa realidad que tenemos. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar.
Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces, Señor, hemos sido insolentes contigo, Señor. Muchas veces nos hemos atrevido a decir, ¿en qué nos amas? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué estamos haciendo mal? Señor, han venido situaciones difíciles a nuestras vidas y el rencor, el enojo, Señor, ha llenado nuestro corazón. Muchas veces nos hemos alejado de ti, Señor. Solo rogamos que nos ayudes, Padre. Solo rogamos que nos hagas ver ese amor, Señor, reflejado en la cruz, lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Y todo lo demás, Señor, va a ser añadido, pero, Señor, queremos entender más de esta verdad. Padre, gracias por dejar tu palabra. Gracias por dejar esta profecía. Gracias porque podemos entender que a veces nos equivocamos, nos extraviamos, Señor. Pero también te damos gracias porque en tu amor, en tu misericordia, tú nos dices que nos volvamos a ti y que tú vas a volver tu rostro hacia nosotros. Señor, ayúdanos. Queremos hacer esto, deseamos hacer esto, pero solos no podemos. Padre, rogamos que nos ayudes. En el nombre del Señor Jesús. Amén.